Entonces, las mujeres colombianas de luto por Colombia, el segundo domingo de cada mes. Esta es una iniciativa que estamos haciendo con Todas Somos Colombia. Yo soy la encargada de la parte del ser en este movimiento. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Por qué surge esta cuestión de hacer el luto por Colombia? Hemos visto que se han hecho cantidad de campañas, estamos viendo que la gente está muy enfocada en que haya una transformación de lo que está viviendo nuestro país y que por supuesto hay muchísimo dolor. Todos estos más de 50 años de enfrentamiento armado, pues nos ha dejado muchísimos muertos, ha dejado mucha pena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué viene la idea de hacer un luto? Lo natural en el ser humano es nacer y morir. Pero por supuesto hay muchas formas de morir. Entonces, la muerte, cuando sigue la vida, cuando sigue el proceso adecuado, ya sea que se presente una enfermedad, que se presente lo que se vaya presentando, es como si preparara a la misma persona y a todo el entorno para aquello que va a suceder. Y entonces, aún con lo doloroso que es y supone tener este tipo de pérdidas, hay como un proceso natural de sanación, de cierre, de avance sobre estas situaciones. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay este tipo de muertes? ¿Cómo se presentan? Sabiendo que detrás de estas muertes hay una tortura, se ha vivido una serie de adornos que no son los usuales en el proceso del ser humano, dentro de lo que era. Entonces, ¿qué es lo que yo he detectado? Yo trabajo la parte del ser en los procesos de desarrollo humano. Parece que fuera intrínseco y que supiéramos qué es lo que es el ser. Pero ¿qué me he dado cuenta yo a lo largo de todos estos años y a lo largo de estar trabajando conmigo, con mi sistema y con mucha gente? Que en realidad no sabemos qué es esto del ser. Por lo tanto, si nosotros no sabemos lo que es el ser, cuando nos enfrentamos a este tipo de barbaries y demás, hay una parte que claro que está avanzando con respecto a lo que va pasando, a los procesos que se hacen colectivos y demás, pero hay una parte muy dolorosa, hay una parte que nosotros no sabemos reconocer, que nos persigue, que no sabemos cómo cerrar, y eso es lo que estamos viviendo los 46 millones de colombianos. Entonces, el propósito de esto es tomar conciencia de lo que nosotros no sabemos y ver la verdadera dimensión de lo que esto está suponiendo para nosotros, porque aquí no son los muertos específicamente, las víctimas, no se reduce a lo que ha pasado en ese territorio, sino que muchas partes nuestras se han muerto en este proceso. Y entonces, claro, como nosotros no reconocemos, no sabemos que eso puede suceder o cómo es que eso sucede, pues no podemos hacer el proceso natural, que es el luto, para poder avanzar sobre lo que es el tema de la vida. Entonces, para hacerlo un poco más gráfico, más claro, vamos a entender primero qué es el ser. Voy a explicar un poco de qué tipo de ser yo estoy hablando. Entonces, voy a poner un ejemplo para que sea más fácil de explicar. Por ejemplo, tenemos acá una silla, ¿no? Entonces, esta silla, ¿qué es una silla? Ya he hecho el ejercicio con ellas, entonces, ¿qué? Un sitio pues la silla que es, simbólicamente es un sitio de descanso.
Es un sitio de descanso. Un sitio de apoyo, de un espacio. Es un sitio de Un espacio apoyo, en el es que un uno hace espacio, parte en el momento en que lo utiliza. un espacio en el que haces parte en el momento que lo utilizas, ¿vale? ¿Qué más se te ocurre que es la silla? ¿Cuál es la esencia de la silla? Porque, por ejemplo, un espacio donde uno puede descansar, se me ocurre que la cama también es un espacio donde se puede descansar. Entonces, ¿qué es eso que hace que la silla sea una silla? No, pues tomando el tema que tú tienes, antes de que me hablaras yo pensaba en que tiene vida cuando la usas, y cuando está vacía, pues es un espacio, pues digámoslo que no es inerte, pero es como decorativo, como... Pero sí le veo más funcionalidad cuando tienes un uso, no tiene vida. Ya cuando está vacía, pues la veo más, no muerta, pero sí, pues, como con esa falta de vida, ¿no? Lo que decíamos el otro día, ¿no? Un mueble más. Vale, entonces, para orientar, esto es lo que pasa con el ser, que tenemos ideas abstractas. Es raro porque como que nosotros lo podemos sentir de alguna manera, pero a la hora de volverlo palabras, a la hora de expresarlo, como que se vuelve muy difuso, ¿no? La silla, lo que hace a una silla, la esencia de la silla, es que sirve para sentarse. Entonces la esencia es que sirve para sentarse. Para que sirva para sentarse, sentarse supone que tiene que haber alguien que se siente. Entonces en este momento la silla sí es una silla. Yo diga la posición que tú has colocado, sabes que me nace, ¿no? Uno es otra silla. Entonces, ¿qué pasa? Acabas de ver algo fundamental, porque esto es lo que es el ser y el sentir, que inmediatamente nos acoplamos. Uno es otra silla, fíjate. Entonces nos estamos acoplando. Estamos acá, estamos fusionados. Somos uno solo. Entonces está aquí, entonces está eso que es ese ser, esa esencia. Aquí esto está siendo una silla, está soportando un cuerpo y está diseñada precisamente por la forma de mi cuerpo. Entonces somos una pareja maravillosa. Sin embargo, si yo me paro, ¿no? Yo ahora soy Diana de pie y sigo siendo Diana. Y aquí la silla ya tiene una connotación diferente, porque la silla entonces se vuelve un mueble. Cambió la esencia. Entonces ahora ella, si yo la pongo con las otras sillas de este estilo, se vuelve una silla de un comedor, un mueble de comedor. Sí, correcto. Y solo hasta que alguien venga y la use, entonces ella vuelve a su esencia, vuelve a su ser. Cuando yo me paro, ella vuelve a ser un mueble. Y entonces imaginémonos que a ella se le olvida, porque resulta que nadie viene y se sienta, a ella se le olvida que sirve para, su esencia es que se siente, es el sentarse. Pero sin embargo ella, que ya tuvo un cuerpo, que ya supo lo que es ser silla, queda en un hueco. Hay un hueco dentro de ella. Hay algo que si la pongo con las otras sillas donde yo no me he sentado, las otras no van a entender, porque las otras dicen, pero usted es una silla, usted es un mueble como nosotros. Y ella dice, no, a mí me falta algo. Que usted es un mueble, que a usted no le falta nada. Mírese que usted tiene exactamente todo lo que nosotras tenemos. Y acuérdese que la esencia suya es que usted está en un comedor. Y entonces ella se va perdiendo de esa esencia. Y entonces imaginémonos que ese comedor se va a poner en una sala de exhibición.
Y entonces ahí ya, ella ya no solamente es un mueble de decoración, sino que se volvió en una obra de arte. Pero ella dice, yo sigo sintiendo un hueco. Aquí a mí algo me falta. ¿Pero qué le falta? Si al contrario usted ya es una obra de arte reconocida. No, a mí me falta algo. Entonces hasta que de pronto alguien viene y vuelve y se sienta, y entonces ella dice, ahora sí estoy completa. Ahora sí sé. Ahora me siento yo completa. Mi sentir es que estoy útil, soy completa, y entonces ella inmediatamente se acopla y entonces se hace más fuerte, y entonces las patas sienten, uy, nosotras apoyamos, somos un apoyo. Y entonces el cojín dice, uy, yo siento que tengo una textura diferente. El espaldar siente diferentes cosas. Y resulta que yo otra vez me voy. Entonces ella ya sabe que para ser esa esencia necesita de otro, que se tiene que completar. Porque la esencia de silla, no de mueble, sino de silla, viene determinada por otros componentes que ella por sí sola no puede tener, no puede cumplirse su función sola, su función, su carácter de silla, su esencia, su propósito, es cuando alguien viene y se sienta. Entonces aquí ella sí está cumpliendo un propósito. Y entonces resulta que esta persona viene y se sienta y está diciendo cosas maravillosas que le va a cambiar la vida al mundo. Y entonces esa silla dice, y yo estaba ahí, cumpliendo ese propósito, siendo más cómoda para que todo el mundo pudiera cambiar y pudiera ser, todo está emitiendo. Todos estamos, las dos, en esa esencia y en ese ser, estamos emitiendo lo que somos. Y entonces los otros no saben qué es, pero reciben algo. Y dicen, esta persona se ve como cómoda, yo también me voy a poner cómoda. Inconscientemente, el ser muestra algo. Y entonces de pronto alguien viene y dice, hay otra por acá, yo me voy a sentar ahí. Y entonces ahí volvió y se cumplió todo esto. ¿Qué es lo que sucede en un conflicto armado? Que es el tema de lo que nosotros estamos hablando hoy, porque estamos convocando a este luto. Imaginémonos, claro, nosotros ya nos entendemos perfectamente, ya sabemos que cuando somos dos, cuando estamos acoplados, entonces inmediatamente somos la maravilla y entonces fluimos, ella me apoya, yo hablo maravillas. Y resulta que yo me voy y esto desaparece. Porque vino algo y ¡pum! La desapareció, la quemó. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo siento que algo me falta. No sé qué es, porque yo sigo teniendo mis piernas, sigo teniendo mis brazos, sigo teniendo todo mi cuerpo. Pero digo, oiga, yo llevo tanto tiempo y no me he sentado. Esa silla tan maravillosa que era. Entonces sí, tengo que buscar otra. Pero esa era especial porque cuando yo me sentaba ahí, yo me inspiraba, yo podía hablar cosas maravillosas, me venían ideas maravillosas, me sentía en una conexión total. Y con las otras no me pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, esta desapareció. Y entonces viene esta, que también es una silla. Y entonces, bueno, pero a ver, te cambiamos. Yo te quemé esa, yo te doy esta. Entonces yo me siento cambio. Entonces aquí ya mi cuerpo cambió. Yo digo, no, yo sí estoy sentada, pero aquí yo... Ya no es lo mismo. No. Aquí yo veo todo, me siento pequeña, aquí no se me acopla, aquí algo a mí, muy bajito. como que no, a mí esto no. Entonces,
yo internamente estoy sintiendo cosas que digo, pero a ver, debe ser que yo soy muy rara. Tengo una silla, ya estoy sentada, pero yo ya no estoy fluyendo como fluía antes. A mí me está doliendo la espalda, yo ya no puedo estar derecha, ya entonces la cintura también me duele, ya hablar un poquito más, ya esto como que no. Entonces, ese sentir, esa esencia, ese propósito que yo tenía y que se activaba con esa otra que yo tenía, nos hacía únicos. Con lo cual, no importa que yo llore, que yo haga duelos, que yo siga todas las etapas del duelo, hay un dolor, hay un daño que mi sentir, que mi cuerpo, el sentir que es el cuerpo, inmediatamente se resiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi actitud de cara a la vida cambia. Entonces Pacho me dice, bueno, vamos a tener una charla, y yo digo, mira, ¿sabes qué? Es que, no sé, dejémoslo para otro día, porque es que yo como que no estoy inspirada. Y entonces Alicia me dice, no, pero Diana, a ver, si ya hay de todo tipo, ¿qué es lo que te pasa? No, es que mi cuerpo no... Y entonces, claro, no se va entendiendo exactamente qué es lo que se tiene que trabajar. Y si yo no sé qué es lo que yo tengo que ajustar, pues voy a quedar atrapado. Y eso es lo que nos pasa a los 46 millones de colombianos. ¿Por qué? Porque en esta guerra hemos perdido, nosotras las mujeres, porque en este caso estoy hablando de nosotras las mujeres, perdimos nuestro esposo, o perdimos a ese hijo, o a ese hermano, ese papá, ese tío, ese primo, ese vecino, ese jefe, ese compañero, ese amigo. Y entonces, ¿dónde está eso? Porque con él, solo con él yo podía hacer eso, yo cumplía ese propósito. Entonces, lo que realmente, además de que esa persona se murió, que por eso la gente dice, ay, yo necesito los restos, yo necesito saber que eso es así. No, lo que se está evidenciando es el propósito que se murió. Sin embargo, ¿qué es lo que me permite a mí el luto? Listo, el duelo es algo que, más largo o más corto, la naturaleza del ser humano es hacerlo. Que se han detectado las etapas, que se dice, hay procesos para facilitarlo, para apoyarlo y demás, entonces eso está clarísimo. Pero esta parte del luto como tal no se entiende, se ha fusionado luto con duelo. El luto es un símbolo. Anteriormente, en la Biblia y en muchos sitios, cuando hay una muerte, entonces dicen que las personas se vestían de negro, se rasgaban la ropa, hacían toda una serie de cosas para evidenciar su dolor. ¿Qué pasa? Que cuando se está evidenciando ese dolor y se está viviendo y se está rasgando uno y ellos están tocando, porque están llorando por el propósito que se perdió, por esa Diana que se sentó tan divina aquí toda derechita y que se vio una con la silla y todo eso. Eso es lo que se está reconociendo, que se fue, además de ese ser. Pero ¿qué pasa? Acá hay una cosa que es verdaderamente mágica, que cuando yo estoy haciendo eso, cuando yo me estoy vistiendo en ese negro, cuando yo estoy haciendo el ejercicio que yo voy a hacer, evidencié que ese luto me pone en contacto con el propósito y entonces yo digo, un momentico, yo ya tengo un referente. Había una silla con la que yo cumplía determinado tipo, activaba una esencia. Esa no va a estar, pero esa esencia que teníamos las dos, yo la voy a desarrollar para volverla a tener. Y entonces yo la tengo
presente, holográficamente, aunque no esté, para poder construir otra. No la va a reemplazar, no se trata de reemplazar, se trata de retomar el propósito que dejamos y cumplir todo el propósito que se iba a hacer con ella. Y entonces de alguna manera ella sigue ahí conmigo, que por eso sentimos que, oiga, sí, yo me siento acompañado, yo sé que este ser siempre va a estar conmigo. Y hasta me sueño, y entonces yo hablo con ese ser, y entonces vienen las ideas, se continúa, porque ese propósito está vivo. Entonces, ¿qué viene? Viene, por ejemplo, lo de Beethoven, estos artistas que se vuelven eternos. Entonces, donde el que sabe tocar piano y lo entiende y todo, toca, y quién está ahí, Beethoven. Se vuelven eternos. Entonces ahí ya hemos hecho esa reparación. Nos transformamos en otra cosa. Llegamos a ese perdón, ya no, listo, a mí ya se me olvidó, usted hizo lo que hizo, pero yo ya no estoy atrapado en lo que usted hizo. Yo ahora sí estoy en mi propósito, en mi esencia, estoy en mi ser. Entonces, yo ya no lo miro a usted de la manera que antes lo miraba. Ahí es donde surge el perdón. El perdón es el punto cero, el vacío, el todo, donde yo me siento completa. Por supuesto, usted ha hecho lo que ha hecho, y eso usted lo tendrá que resolver con usted y con todo lo que hay alrededor, con su sentir. Pero yo ya no me conecto como usted, viéndolo usted de una manera diferente, viéndolo usted como el dueño de todo mi propósito, de toda mi esencia, que separó mi vida, que rompió mi vida, que disrumpió mi mundo. No, yo ya soy autónoma, yo ya soy libre, yo ya puedo avanzar. Y entonces ahí yo ya puedo ver la vida, vivir la vida con esa benevolencia y con esa gratitud. Y entonces voy sublimando, porque ¿qué pasa? Que entonces todo ese dolor, ese daño que yo viví en ese momento tan terrible que se siente, porque es terriblemente lo que se siente, se vuelve información para mí. Y va a nutrir mi propósito, mi esencia, mi ser. Y entonces, si eso nosotros lo hacemos adecuadamente, vamos a tener a 47 millones de colombianos diferentes. Porque ¿qué? Esta es la parte del ser de esa víctima que ha vivido eso. Pero veamos la parte del ser de ese ser que llegó e hizo este tipo de cosas, ¿no? Me han dicho, el aviso o el mensaje que nosotros mandamos era el luto de las mujeres por sus hijos, por sus maridos, por sus jefes, dando una cobertura a todo el sistema. Me han dicho, bueno, ¿y qué pasa con los militares, con las guerrillas, con todo esto que también han caído, ¿no? ¿Por qué no colocamos esto acá? Porque la esencia de esa guerrilla, la esencia, el ser de ese militar en la muerte, es matar. Esa es su esencia. Entonces, y como esa es su esencia, de hecho, ¿por qué tienen banderitas? Por las batallas que hayan tenido, la cantidad de muertos y lo que se han tomado, la banderita muestra eso. Entonces, hacia eso, nosotras no estamos reconociendo a ese rol. Acá viene, entonces yo soy esto, pero también soy esto, y esto, me voy moviendo en los diferentes roles. Al que nosotros lloramos, ese
hijo que se volvió guerrillero, a ese hijo que se volvió soldado, a ese papá guerrillero que ya no puede estar con nosotros, a ese hermano soldado que ya no está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son roles que existen, que hay. Tienen algún propósito, y seguramente su propósito es conquistar territorios, es llegar a invadir, es tener más poder, porque ¿cuál es la esencia de las guerras? Pero como el ser va a otra dimensión, entonces, ¿qué es lo que es importante que para mí, militar, guerrillero, lo que yo sea? Si yo estoy matando, para poder matar a este otro, yo no estoy viendo un ser humano, yo estoy viendo a ese objetivo, se vuelve un objetivo. Y entonces yo puedo hacer la tortura de ese objetivo, puedo hacer lo que sea con ese objetivo y ¡pum!, matarlo. Pero ¿qué pasó? Imaginemos que yo llego y mato. Yo llego y acabo con mi objetivo. ¿Y qué había dentro de ese objetivo? Estaba ese esposo, ese propósito, esa silla que estaba con otra persona cumpliendo un propósito. Estaba de pronto una hija. Y estaba su esencia. Entonces yo no destruí un objetivo, yo destruí todo eso. Y como yo soy un ser, porque listo, yo ya me desconecté, yo maté porque estoy en mi rol. Un rol es un rol. Yo puedo ser un médico y entonces me desconecto completamente de mi esencia. Acá lo que yo necesito es, veo solo miembros, veo solo órganos, no veo seres humanos. Cuando estoy en el rol, yo me puedo desconectar de todo lo que soy, volverme solo el rol. Me aparto de toda mi esencia y me quedo en la esencia del rol. Volvemos. Me aparto de la esencia, que se siente y se vuelve el mueble. Y como mueble hago lo que se hace como mueble. La esencia es cuando estoy con el otro y lo que hago. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso va a repercutir en mí, en mi sentir. Porque también estoy perdiendo la conexión con esos propósitos y esa esencia que yo soy. Es como una pesadilla, me voy olvidando, me voy olvidando, me voy olvidando. Llevémoslo, por ejemplo, a los términos de la silla, nuevamente. Entonces yo me voy olvidando que soy una silla, yo me voy olvidando que soy un mueble, de pronto yo ya me voy a que lo que soy es un trozo de madera. Y completamente ya me olvidé de que soy silla, soy un trozo de madera. Y soy un trozo de madera que pertenece a un árbol. No tengo nada que ver con sillas, ni con sentarse, ni con nada, ni con muebles. Soy un trozo de madera. Entonces me voy apartando de todos mis propósitos, de toda mi... voy a ir a otro tipo de esencia. Estoy yendo a la esencia de lo que es ser guerrillero. Estoy yendo a la esencia de lo que es ser militar. Hombre, yo no puedo llegar a ser general si yo no tengo conquistas, ¿no? Para escalar, cómo van escalando, qué es lo que han conseguido, qué es lo que... Esa es su esencia. Entonces va yendo a esa esencia, pero se va perdiendo su esencia humana. Están teniendo conexión con otro tipo de ser, en otra esencia. Entonces, si mi esencia es matar, pues hombre, tengo que matar mucho, porque esa es mi esencia. Tu propósito ha cambiado. Ese es mi propósito, yo lo estoy cumpliendo. Entonces yo no veo objetivos, yo no veo nada.
Entonces, con esta iniciativa, nosotras, ¿qué es lo que queremos? Nosotros necesitamos avanzar. Ya la población, el colectivo colombiano, el país, toda la población, estamos diciendo nosotros tenemos que avanzar y tenemos que hacer algo. Pero para poder hacer algo nosotros tenemos que entender, porque vienen muy bien todas las manifestaciones, todas las caminatas, todo esto que se hace, pero esta parte del ser, esta parte de sentir, si nosotros no avanzamos en esto, no logramos alinearlo, no logramos recuperarlo, no logramos equilibrarlo. No voy a hablar ya de sanar, porque son palabras que están muy desgastadas. Pues nosotros no vamos a llegar a esa armonía y a ese equilibrio que en realidad es lo que es la paz. Porque volvemos, son palabras desgastadas, sanar, paz, reparación, todo eso como que se ha desvirtuado y hemos perdido el contexto, el verdadero significado de lo que cada cosa es. Entonces, con este movimiento, con el ejercicio que pretendemos hacer, que este es un ejercicio que nos alinea y conecta con el propósito desde el sentir, entonces es la colaboración que la organización que yo trabajo, que es la Escuela del Ser Iberoamericano, voy desarrollando a través de esto. Esto lo pongo a disposición de ¿qué? De Todas Somos Colombia. Todas Somos Colombia viene como un resultado de ¿qué? De la pedagogía para la paz y gestión del posconflicto del Instituto de Altos Estudios Europeos y la Red Internacional de Universidades para la Paz. Entonces así vamos uniendo haceres, saberes y sentires, que es lo que yo tengo que hacer. Entonces esa es la invitación para que vamos a dejar un vídeo donde se va a explicar el ejercicio, darle la herramienta a la persona, que todos entendamos qué es lo que es el ser, porque es que no es una estrellita que se me aparece por allí, o es algo que, no, es algo que vivimos todo el momento. Cuando no lo vivimos, vivimos el no ser, o vivimos otro tipo de ser. Entonces, si todos lo vamos entendiendo, lo vamos alineando, lo vamos trabajando, lo vamos enfocando, lo vamos desarrollando, lo vamos comprendiendo, pues vamos a tener otro tipo de vida, otro tipo de país, y vamos a favorecer otro tipo de humanidad y otro tipo de conciencia. Entonces esa es la invitación, esa es la razón de ser de este ejercicio. ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? No, perfecto. Sí, se entiende. Sí. Que no la entienda ya es... Sí. Ya es porque no... No, está muy buena la iniciativa, claro. Más, mi opinión sería que se invitara a más colectivos, se sumaran, ¿no? Pues ya cuenta con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Sí, ya, pues, no, sí me parece. De hecho, me salen muchas ideas acá a ustedes, esto deberían hacer unas jornadas interesantes en su momento, ¿no? Ya las hemos estado pensando. No, se lo digo, pues sí. No, está bien, está bien. Yo he aprendido que pues, las cosas que llegan a tu vida pues van generando otras cosas. Sí, Claro. perfecto. Sí, Se sí, sí. transforman. Esto lo pueden ver otras mujeres. Claro, la idea es que podamos, uno de los pilares, por ejemplo, que tengo yo con la Escuela del Ser, es aprender lo que es ser. Porque Sí, bueno, yo me enmarqué personalmente lo que es paz y luto, ¿no? Por ejemplo. mira, y estás con el luto, interesante. Sí, yo lo tomo más por el luto, o sea, lo hacer por el luto, me parece que sí hace falta. Claro, Sí. Estos símbolos, entonces necesitamos poder rescatar y hacer muy bien el símbolo, el ritual, para poder avanzar, para entender exactamente de qué forma eso va a repercutir en nuestra vida, repercute en el entorno, en todo el sistema.
hay una esencia, porque claro, en la medida que se ha avanzado, de alguna manera se ha perdido cuál es la razón de ser de estos rituales. Y entonces el luto ya no se vive como se vivía, sino es los encuentros, hay dolor, hay muchas cosas, pero a veces se vuelve, es un encuentro social, ¿no? Esa última despedida cada uno lo vive, pero ¿qué pasa? Hay unos sentires que si no se hacen los procesos adecuadamente, quedamos atrapados. A mí me pareció muy interesante ese mensaje del luto. Yo Sí, no yo lo me basé veía, más por el luto, pero cuando... por el luto, y yo lo asumí fue con la silla vacía. Te lo digo a ti, yo lo asumí con la silla vacía, el luto. Entonces, pues sí, sería interesante que otros colectivos no aplicaran. Sí, lo apliquen o lo conozcan para aplicarlo o para apoyarlo. Claro. Precisamente esa es tu idea, ¿no? Esto será un vídeo que se va a colgar. Claro, la idea de esto es que ¿no? Esa esencia, eso, sean las mismas personas. Acá no se trata que nadie le muestre su luto a nadie. Sí, no. Acá la convocatoria no es que todos salgan de negro y se hagan la foto porque estamos vestidos de negro y que tengamos miles y miles de personas vestidas de negro. Estaría bien como un resultado posterior. Aquí lo importante es que yo, que estoy en mi casa y estoy viviendo esto y me entero de esto, yo, porque esto es privado, esto solo lo siento yo. Acá no es que nadie me vea a mí como lloro de bonito, lloro, me veo bien demacrada, entonces acá se está mostrando. No, acá no se muestra. Esto no es para la foto. Esto es para que todos en su intimidad, en su hogar, en su encuentro, en lo más íntimo, porque el dolor es lo más íntimo, el propósito es lo más íntimo. Lo que nosotros perdimos ahí es lo más íntimo. Esto no se está hablando, no se está exponiendo, esto no se está volviendo una cuestión de mírenme a mí. Por supuesto que nosotras, como parte de esa organización, pues lo hacemos un poco visible, lo estamos haciendo en Atocha, por ejemplo, donde está el monumento a las víctimas, conectando precisamente con ese propósito que había ahí en todas estas vidas y que no ha sido visto, con esta esencia, con este ser. No tiene que ver con las oraciones, no tiene que ver con la religión, eso todo está bien, sí, todo eso está muy bien. Sí, acá no es que sea esto sí y esto no, no, acá todo eso suma, acá los movimientos que hay, todo eso está bien, lo que sienten está muy bien. Aquí lo que esto va es a lo interno, a lo que yo estoy viviendo dentro de mí, eso que nadie puede entenderlo, que nadie, si yo se lo digo no me pueden entender lo que yo estoy diciendo, que yo solo sé lo que estoy viviendo. Entonces ese segundo domingo de cada mes yo me visto, yo vivo eso, yo reconecto con eso. Hay un ejercicio que vamos a hacer precisamente para hacerlo, para mostrarle a la gente un ejemplo, no es lo único, es un ejemplo de lo que se puede hacer. Si lo hacen y les gusta, pues mírenlo más, miren esto más y vayan escuchando más la esencia de lo que yo estoy diciendo. Porque aunque lo estoy haciendo con un ejemplo muy básico, en la medida en que ustedes puedan conectar con esto que yo estoy diciendo y con eso, de ese ser con el que yo quiero hacer luto, ese propósito, pues va a ser sumamente reparador, va a ser sumamente transformador. Viene como una cuestión de conciencia, de entender algo que uno dice, ahora entiendo. Y ese, ahora entiendo, eso solamente es mío. No es que yo lo vaya a hablar con mi amiga, yo no es que se lo diga a fulanito, a sutanito, y esto sí o no, no, eso solamente es mío. Porque el dolor, el daño, el luto es solo de uno, no es social. Luego sí, transforma la sociedad. Luego sí, pues imagínate,
que alucinante que nos reunamos 1 millón de personas y hagamos el ejercicio como tal, ¡wow! Pero porque ya se ha sentido. Aquí como si es una sola persona lo que lo hace. O no, ven esto y no les interesa, ok. No pasa nada, ¿no? No, tampoco es, entiendo muy bien lo que tú dices de que los otros colectivos se enteren. Se va a poner de tal manera que que tengan acceso, pero no es que yo voy a buscar o voy a proponer o voy a... Primero porque es muy difícil. Claro. Y segundo, porque entonces estoy dejando de hacer lo que yo tengo que hacer. Por supuesto que el movimiento cuenta con más personas, esto se está promoviendo por diferentes emisoras, está en las páginas web, está por Facebook, va a aparecer en Todas Somos Colombia, también aparece en la página del Ser Iberoamericano, porque como son todos que van formando, de pronto en determinadas páginas hay ciertos lenguajes que no se van a entender, pero entonces en la Escuela del Ser viene toda esta explicación así tan extensa y demás, para que el que quiera y sienta que quiere profundizar, lo haga. Entonces esto no va en contra ni se contradice ni con la religión, ni con la inteligencia emocional, ni con lo psicológico, ni con lo político, ni con... Yo no estoy diciendo que los militares desaparezcan ni que la guerrilla desaparezca, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo la esencia de lo que es cada uno. Yo no estoy juzgando a nadie, yo estoy hablando del ser, qué es lo que está pasando, porque igual, yo como político, yo como médico, yo como profesor, si yo me aparto de mi esencia, si yo me aparto de mi propósito, pues entonces estoy librando otro tipo de batallas y eso es lo que yo estoy rompiendo. Entonces esto es un tema de conciencia, donde estamos descontaminando o estamos acercando conceptos que no se entienden, que han quedado sumamente abstractos y que uno no entiende, a ver, pero ¿y qué me va a pasar a mí? No, ya me está pasando, porque es que yo no puedo empatizar. Yo estoy sintiendo algo muy raro. Yo veo a estos seres humanos y yo no me siento humano. ¿Qué soy? Ah, es que soy un árbol. Ah, ok. Entonces esto por ejemplo, viene, acá hay todo un estudio, una investigación, todo un desarrollo, todo un trabajo detrás de esto para yo llegar a hoy y en 1 hora darles todos estos conceptos, volverlos así de sencillos y de claros. Ahí se ha vivido, se ha traspasado por todo lo que estas experiencias y estos sentires suponen para poderlo conectar y para poderlo comunicar. Entonces agradecemos por supuesto infinitamente tu presencia, tu compañía, el apoyo. Esto queda tal cual, se va a colgar ahí ¿por qué? En la web, en el canal de YouTube, Facebook, ahí va a quedar la información. Sí, yo hablo de la opinión pues, que me parece interesante, ¿no? Sí. Así como se está trabajando la paz, pues se trabaja en otras cosas reparadoras, el luto, todas las del ser, pero claro, desde la gente lo toma desde la óptica que tú lo estás planteando, ¿no? Sí. O sea, es una óptica clara. Ya cada uno pues sabrá cómo lo toma interiormente. Sí, eso es la libertad, eso es que yo quiero hacer. No puede ir, pues no puede ser tampoco la directriz de cada ser humano, su interior es un mundo aparte, muy respetable. Sí, es lo que cada uno está viviendo, entonces, pero esto tiene que ver con nuestro dolor, lo que está pasando con nosotros. Bueno, por lo menos en este de julio, pues sí podemos estar. 13 de julio. El 13, ¿no? Domingo 13. Pues, si está ese, podemos estar, pues te acompañamos, ¿no? Obviamente. Ya de en adelante, pues en la medida de lo que uno pueda, ¿no? Claro, Sí, y es lo que te digo. Y donde estemos, como claro, dices tú, ¿no? Al final No es importa. donde tú estés, porque este momento
Es tu momento. Ya, Pues. ya. Ah, pero sí,